Bien, entonces la idea, insisto, al menos en esa parte, pues sobre las tutorías, para que quede también registrado, es que las planteamos en función de pues, los pedidos, ¿no? De cada uno. Obviamente, si es que hay varios, 3, 4, 5, pues se juntan todos y hacemos una sola tutoría, ¿no? Porque tampoco podemos ver con el tiempo, no podemos hacer una hora con cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues ya saben que si necesitan una explicación, una tutoría, pues lo que tienen que hacer es enviar un correo, ¿no? Poniendo ahí la palabra tutoría para que quede claro. eh, y entonces podamos agendar una reunión. Por ejemplo, las tutorías de hoy las hicimos presenciales con algunos compañeros, ¿no? En el campus. Porque bueno, se puede, no entramos a los laboratorios, pero se puede trabajar ahí en las afueras de la universidad. Tenemos espacios para eso. Entonces, sí ven, esa es la cuestión. A veces es más fácil, los compañeros fueron a hacer un trámite hoy, justamente, pues, aprovecharon para hacer una tutoría y de 1 hora o 40 minutos, no sé exactamente. Y sí, ven, esa es la posibilidad, ¿no? Ahora, si es que se hace una virtual, pues ahí sí se la grabará, pero si es que la hacemos presencial, bueno, no, ¿cómo voy a grabar eso, no? Pero de todas maneras tengo que ponerla ahí en el Moodle, entonces, como les había mostrado es el día viernes que nos llegaba eso. Así que eso. La otra cuestión, recuerden, había algunos que estaban atrasados con un deber, verán que siempre se puede subir, si es que hay justificación, obviamente se justifica, si no, pues habrá una sanción, pero es preferible eh, por lo menos subir atrasado que no subir, ¿no? Entonces también no he vuelto a revisar, pero verán. Listo, entonces ahora sí vamos a la clase que nos toca el día de hoy. Creo que había algo más que se me había quedado de la clase anterior. Un pequeño detalle más. Geodinámica ambiental, clase 2. Entonces, recuerden, para concluir lo que vimos la clase anterior, yo sé que cuando hacemos esto de ver los videos de YouTube, entonces miren, ahí vamos a ponerlo. La idea de esto, le voy a quitar el sonido porque no. Recuerden que la idea de la clase anterior era qué sucede con la erosión, pero quizá me había faltado esto de mostrarles. Siempre hay algo que es bueno complementar. Esto era lo que en cambio vimos ya en geodinámica, ¿no? Cómo se forman los plegamientos, inclusive las cordilleras, ¿no? O sea, esta idea de que se rompen, toda la litosfera se rompe y se levanta, ¿no es cierto? Entonces, este sería un ejemplo, ¿no? Este es el típico modelo de polvo que se comprime. Y posteriormente a eso eh, viene la erosión. Entonces, eso quizá, como digo, faltó mostrar o recordar más bien, que esto ya vimos en geodinámica, ¿no? Cómo se producían estos plegamientos, en un caso plegamientos, en otros, pues, elevamiento de la corteza, que creo que es un ejemplo un poco más extenso. Entonces, para eso, recuerden, la idea es, se puede utilizar o se puede visualizar con estos modelos, ¿no? Bueno, la primera parte es explicativa, no nos interesa, vamos directamente a recordar un poco, ¿no? La idea es esta, ¿no? Siempre comenzamos con una estructura sedimentaria y luego por la compresión tectónica, ¿no? Recuerden, que se van formando en principio plegamientos o en algunos casos ya directamente rupturas, ¿no? Hay el otro caso, recuerden que también hay las acreciones, ¿no? Que es el caso nuestro del Ecuador. O sea, hay bloques completos que se han acrecionado, terrenos oceánicos, y luego eso es lo que se levanta, ¿no? Y una vez que está ahí, pues ahí viene la erosión, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta idea era complementar algo que habíamos comenzado en geodinámica. Ustedes también dirán, ¿por qué no seguimos directamente en geodinámica? Bueno, pues hay que seguir, digamos, un orden, ¿no? Pero al menos estos
Estos movimientos, pues, son los que preceden a la erosión, ¿no? Luego empezaría a actuar la erosión y generar llegar a esa ecuación de la ecuación de, bueno, aquí ya está una descripción mucho más detallada de los diversos tipos de terrenos que se van formando, ¿de acuerdo? Entonces, ese pequeño detalle que me ha faltado recordar la clase anterior, ¿no? Pero bueno, eso era de geodinámica, pero vale la pena. Pues pasamos ahora sí a la siguiente unidad, ¿de acuerdo? Y nada más que déjeme cerrar esta puerta. Ya, entonces, lo que necesitamos ver después, bueno, voy a cerrar estos dos videos. Verán, eso era para recordar, ¿no? Nada más que estaba revisando los materiales y me acordé que a veces pues, recordar esos plegamientos y esas rupturas y también elevamiento, ¿no? Lo que obviamente no se muestra ahí es el caso de acreción, ¿de acuerdo? Es el que no se modela de esa manera, ¿no? Y son terrenos completos que vienen, luego se pegan a la placa principal y luego se levantan, que es el caso más claro de nuestras cordilleras, ¿de acuerdo? Digamos, eso es lo previo a lo que viene después, que es la erosión. ¿Ah? Con eso habremos terminado un poco de la historia de las montañas y como les digo, nosotros llegamos hasta la acumulación del regolito en este caso. ¿Qué nos tocaría ver ahora? Sería el siguiente tema, que sería cómo esa acumulación de regolito genera los movimientos de masa. Y una vez más, ahí ustedes ven que a veces un tema está dividido en varias materias o a veces hay una materia que cubre todo el tema. En este caso, está este proceso de creación de montañas en geodinámica, erosión que hemos visto ahorita, y luego ya la acumulación de regolito, cómo ocasiona los movimientos de masa. Eso en cambio lo verán en la materia de geotecnia. Aunque aquí obviamente también vamos a ver una pequeña parte, ¿no? Pero digamos, ese es un poco los detalles que uno ve. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ven, a veces hay un tema que dice, ¿por qué no vemos de una sola en toda la materia? Pues no, porque por las especificidades, ustedes ven, va apareciendo este tema en varias materias a lo largo de 3 semestres. ¿Sí? Pues por eso, por ejemplo, que no conviene que ustedes tomen geotecnia antes de ver esto, pues hay una periodicidad, que es otra cosa que también vale la pena insistirles, mencionarles ahorita. Recuerden que estos semestres todavía había una cierta flexibilidad en los prerequisitos. Pues bueno, ya a medida que sigamos avanzando, pues ya van a quedarse los verdaderos prerequisitos, ¿no? Ahorita, pues, básicamente eran muy amplios los prerequisitos, ustedes podían tomar varias materias, pero ya sobre todo, si ya volvemos al régimen presencial, que va a suceder para ustedes ante todo, que son de estos semestres, pues tomen en cuenta eso, ¿no? Que revisen bien los prerequisitos, ¿no? Porque pues, no es cuestión simplemente decir, me falta tomar 6 materias y las 6 las voy a tomar en un solo semestre, ¿no? No, o sea, eso depende de los prerequisitos que ustedes requieran. Aquí ha sido un poco más flexible por estas cuestiones, ¿no? Que estamos hablando, pero ya al momento de volver a lo presencial, pues ya tenemos que fijarnos más también en esos prerequisitos. De una vez les digo, porque luego esa es la pelea que siempre tienen en las matrículas de por qué no puedo tomar esta, por qué no me dejan. Explico, ¿no? O sea, si ven, hay temas como este que pues siguen cierto ordenamiento en su estudio, ¿no? Puede tomar por aquí y por allá, o sea, es el caso de este tema de la formación de montañas, de erosión, formación de regolito y luego movimientos de masa. Los movimientos de masa corresponde propiamente a la materia de geotecnia que verán con Ronnie el siguiente semestre.
De todas maneras, van a ver, aquí vamos a ver más bien la parte de la peligrosidad del azar, cómo calcular. No nos vamos a interesar tanto en la mecánica de los movimientos de masa ni en la clasificación de los movimientos de masa. ¿Sí? Nos quedamos hasta ahí, la formación del regolito, ¿de acuerdo? Pero les insisto de que tenemos ya todo el proceso para que luego cuando lleguen a la materia de Ronnie, pues simplemente se acuerden. Ahora yo sé que, como les digo, no va es mañana, no es mañana, pero por eso la idea siempre de repetir, de insistir, porque esa es la forma en que al menos algo del conocimiento va quedándose, ¿no es cierto?, en cada uno. Es que repetir a veces, ¿no? Varias veces para que volvamos. Y por eso me parece importante repetirles estos pequeños videos de geodinámica, ¿no? O que complementan más bien lo de geodinámica. Porque geodinámica no les mostré esos videos, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora sí a la parte ya, cuantificación de riesgos y peligros. Entonces recuerden la palabrita esta, hazards, que puede traducirse por peligrosidad, peligro o amenaza. A ver que vamos a utilizar independientemente porque en español son utilizadas eh, las dos, las dos definiciones. Verán que, como siempre, ¿no? Cuando yo estoy mostrando a veces en este tipo de materias que me toca mostrar más diapositivas, no, verán que la clase anterior, ¿no? Ahí no les mostré ninguna, creo. Bueno, ahora, no sé, vamos intercalando en este tipo de clases. Una vez más, les insisto, que me digan, no, ya saben, las diapositivas no les voy a pasar porque parte de su trabajo es que hagan el respectivo anotación, ¿no? Lo que sí queda, obviamente, es la clase grabada donde van a ver, pero de todas maneras, sí les queda el trabajo de ir, ir anotando, ¿no? Porque, pues, si no, si les doy las diapositivas, pues simplemente van a sacarla, hacer el copy-paste, ¿no? Es poner la razón, ¿de acuerdo? Eh, entonces, vuelvo a repetir, ven la palabra. Podemos cuantificar dos cosas nosotros, los riesgos y los peligros. Podemos cuantificar la vulnerabilidad, no es nuestro trabajo. Sinceramente no es nuestro trabajo, es la cuantificación de la vulnerabilidad. Hacer la vulnerabilidad originada por las estructuras construidas, ese es un trabajo más de dedicación de los ingenieros civiles, ¿no? Si queremos vulnerabilidad de un puente, vulnerabilidad de una casa, de un edificio, de una carretera, de un oleoducto, hay especialidades para eso. Entonces, pero nosotros como geociencias podemos cuantificar tanto riesgos como peligros o amenazas, recuerden, peligro, amenaza es lo mismo. Quizá no alcancemos tanto a ver algo de los riesgos en sí, que ya es algo un poco más complicado, pero la parte de lo que nos queda de aquí, estas 4 semanas, van a ver que lo que más vamos a hacer es esto. A excepción de la última semana, bueno, de la última clase podría ser, en la cual será otro tema totalmente diferente, que es la geoética, que si no tiene nada de cuantificación. Pues bueno, perdón, eso pasó. De la peligrosidad, pues es lo que básicamente nos vamos a dedicar las clases, la mayor parte de las clases. Les vuelvo a repetir una vez más, les insisto una vez más, eh, las dos referencias que yo les había pedido que ustedes las busquen, ¿verdad? Que con todas las herramientas que tenemos ahora es importante tenerlas. Bueno, les vuelvo a repetir, ¿no? ¿Sí? Igual les vuelvo a insistir que este libro, a pesar de que se llama Ingeniería Civil aplicada al análisis de riesgos, pues le hubiesen podido poner geología ambiental, ¿no? Nada más que los nombres a veces de los libros precisamente son dedicados al público. Entonces, obviamente, si alguien pone geología ambiental, pues quiere que el público sea principalmente los ingenieros civiles, pues nada, seguramente el autor dijo, no, quiero que el público principal que compre el libro sea ingenieros civiles, pues puso este título, ¿no? Pero si ustedes entran a este libro, pues van a ver que es un libro de ingeniería ambiental, perdón, de geología ambiental. ¿De acuerdo? Y lo mismo este otro de acá, ¿no? Este obviamente es más relacionado a la parte de
geología ambiental, pero relacionado a la amenaza de los terremotos, que es la parte que vamos a ver ahora, amenaza sísmica. Bueno, pues esos dos son los que nos sirven de base en esta mayoría de clases que vamos a hacer en adelante, ¿de acuerdo? Digo, siempre que estoy presentando las diapositivas, me gusta regresar a ver, porque a veces se ha sucedido, y sobre todo en estas clases diapositivas, que a veces se corta la conexión y yo sigo hablando. Entonces, ni modo. Bueno, vamos a entender que nuestro trabajo principal aquí es calcular probabilidades. Bueno, entonces, calcular amenazas es igual a calcular probabilidades. Pues les recuerdo que ustedes ya tuvieron un curso de probabilidad y estadística. Igual, no sé cómo les fue, cuál fue su experiencia, pero yo tengo su sílabo y sé lo que vieron ahí. Y las bases de la probabilidad y estadística. Bueno, aquí esto es una aplicación de la probabilidad y estadística. Entonces, igual, recomendación, si no se acuerdan de lo que estamos hablando, pues hay que ir a revisar por ahí los apuntes del cuaderno, no sé lo que tengan de probabilidad y estadística, para al menos recordarse esos cálculos que hacían ahí. Desde ya les comento de que una de las cosas que más les suele, porque alguna vez me ha tocado dar esa materia, probabilidad estadística, no en ICA, alguna vez en otra universidad, sí, justo a ingenieros civiles en estos temas, era ingenieros civiles. Yo recuerdo que la mayor dificultad que tienen la probabilidad estadística, más que la probabilidad estadística, era la parte de combinatoria, ¿no? Cuando les pedían, les decían, pues tenemos 6 elementos, ¿cómo los puedo juntar de dos en dos, con uno repetido? De mi experiencia, más bien tenían dificultad en eso que luego ya en la probabilidad y la estadística propiamente, porque ya son cuestiones más formales. Pues bueno, de todas maneras, de acuerdo, que esa parte de combinatoria aquí no la utilizamos, ¿no? O sea, no es que no sea útil, pero en esta parte de la aplicación estadística, eso, la combinatoria, a nosotros no nos sirve, ¿de acuerdo? Sirven otros estamentos, pero a nosotros no. Aquí vamos directamente a que se acuerden que es la definición de probabilidad. Y luego, algunas leyes estadísticas, ¿no? Vamos a ver que, por lo menos en el asunto sísmico, es una ley, ¿no? Que es la ley de Poisson, bueno, que es la que va a servir. O sea, ya vieron, seguramente vieron unas 5, no sé cuántas vieron. Pero de todas esas, aquí específicamente, en sísmica, una es la que sirve, que es la de Poisson, ¿no? Después recordaremos de qué se trata. Pero empecemos esto, obviamente. Yo sé que tienen ya una primera idea de lo que es la probabilidad, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos aquí es entender que nosotros podemos hacer esta valoración de las probabilidades y por lo tanto de las amenazas o de los peligros, también vamos a recordar que las dos palabras son sinónimas, o de los, verán que aquí no es por utilizar anglicismo, sino por recordar que nosotros estamos haciendo una lectura de un texto que está en inglés, ¿no? Entonces en el texto, hazard, vamos a calcular el hazard. Que no es el riesgo, verán. Eso, insistimos, pero vamos a seguir insistiendo. Entonces, esas probabilidades dependen de algunos factores y por lo tanto son de algunos tipos que podemos determinar. Empecemos por el principal, el más fácil. Dice probabilidad de frecuencia relativa. Es observada a partir de información estadística. Es decir, esa es la más confiable de todas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de tomar muchos datos. Aquí, por ejemplo, les pone un ejemplo de lluvia, de precipitaciones. Entonces, hemos tenido mucha posibilidad de tomar muchos datos y a partir de esos datos experimentales nosotros podemos hacer una probabilidad de frecuencia relativa. Bueno, por ejemplo, los datos de precipitaciones, observamos el valor más frecuente de 20 milímetros, por ejemplo, puede ser, ocurrió el 25% del tiempo. ¿Ah? No tenemos demasiadas dudas, tenemos los datos. Pero, y eso es el pero, siempre en las geociencias, en la geología ambiental, el problema es que no siempre vamos a tener todos los datos disponibles, ¿de acuerdo? Si tenemos los datos, maravilloso.
Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de los sismos, en el Ecuador ya tenemos un buen catálogo de datos. Pero quizá algunos han tenido la oportunidad de trabajar un poco con los compañeros de climatología. A ver que ahí no tenemos tantos datos, ¿no? Muchos menos datos. Entonces necesitamos hacer uso de otros tipos de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad a partir de la información a priori. Generalmente definida por elementos elementales o geométricos que restringen el problema. ¿Eh? Entonces, en este caso es una probabilidad sobre la que nosotros podemos dar elementos externos a esa probabilidad, nos permiten determinar precisamente cuál es el valor de esa probabilidad. Ejemplo más claro, como dice aquí, lanzar una moneda. Ahí de entrada sabemos que si queremos que salga cara, 50%, si queremos que salga sello, 50%, por la estructura mismo ya de la información. Ahora, podemos hacer eso respecto a, a un fenómeno natural. Bueno, y ahí lo que les quiero plantear como reflexión a partir de estos tres tipos de probabilidad, ¿no es cierto? Tenemos estos tipos de probabilidad. Bueno, ahorita más o menos espero que esté más visible en las diapositivas, ¿no? De todas maneras, les voy escribiendo algo en el pizarrón para también resumiendo un poco. De estos tipos de probabilidad, ejemplo, vamos a hablar qué pasa un poco con un ejemplo claro que tenemos ahora, cercano y que se discute mucho. Bien. Ejemplo, la cascada San Rafael. ¿Qué tipos de probabilidades podíamos tener ahí? Obviamente teníamos probabilidades medidas a través de frecuencia relativa, muchos datos acerca de precipitaciones, ¿eh? Datos de caudal del río Quijos. ¿Qué más se tenía de datos? Tenía datos, obviamente, de la actividad de los volcanes, ¿sí? Y datos también a partir de la sísmica. Entonces, todas esas se podían establecer probabilidades de frecuencia relativa tranquilamente con esos datos. Pero, por ejemplo, hay otros datos que después que sucedió la catástrofe, el desplome de la cascada, se dieron cuenta que no los teníamos. Por ejemplo, datos de la sedimentación. ¿Eh? ¿Cuánto sedimento llevaba el río? ¿Sí? Porque una cosa es conocer el caudal del río. Eso se había medido, conocido desde mucho tiempo, desde los años 70. ¿No? Entonces tenía una información de cómo se puede hacer. Pero, por ejemplo, la cantidad de sedimentos que arrastra el río, pues no se tenía. Entonces, sedimentos del río en la cascada San Rafael, o sea, el río Quijos, no se tenía. Entonces, no podemos hacer probabilidad de frecuencia relativa respecto a esos datos. La pregunta es ahí, entonces, yo puedo plantear estas otras tres probabilidades para ese caso específico de los sedimentos. ¿Y por qué les hablo de estos sedimentos? Porque una de las ideas iniciales, que ya se ha descartado, pero bueno, que todavía hay algunas personas que sugieren eso, pero es decir, que ya se ha ido descartando, es que, por ejemplo, los sedimentos o el cambio de cantidad de sedimentos en el río Quijos es el que determinó que se acelere la erosión regresiva. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo podemos tener esa información? Pues bueno, no tenemos esto de acá arriba, no tenemos la una de esos sedimentos. No se tomaron esas medidas, no se tenían, no se consideraron necesarias en su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces no hay. O sea, no hay cómo, esto ya a este momento ya no hay cómo retroceder en el tiempo y empezar a tomar, ¿de acuerdo? Para eso, si ya se metieron sedimentos en el río desde los años 70, se tienen esos datos, perfecto, pero si no se los midió, no se los tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queda ahí? Pues bueno, toca ir a ver si se puede generar esto, probabilidad con elementos de información a priori. ¿De acuerdo? Para eso, obviamente, necesitamos un modelo, que la gente, obviamente, el caso de la moneda es fácil, ¿no? Que es lanzar una moneda, sabemos que sale cara o cruz. ¿No? Pero en el caso de los sedimentos del río Quijos, Quijos Coca o Alto Coca, podemos determinar de eso la acumulación o la producción de sedimentos en el río. Necesitaríamos crearnos un modelo, ¿no? Un modelo que me permita ver
o simular cuánto hubiese sido la acumulación de esos sedimentos, ¿no? Y poder compararlos después a las medidas que podamos hacer ahora, porque es a partir de ahora que se van a hacer. ¿Sí? Bueno, ¿se puede hacer? Sí. Ahora, el problema es que es muy complicado, porque esos sedimentos, por ejemplo, del río, no son como lanzar una moneda, que sabemos que sale cara o cruz. Sedimentos se generan de muchas maneras, en varios procesos, justamente como el anterior, que era erosión, por ejemplo, erosión de las laderas, pero ha habido otros fenómenos. Por ejemplo, el terremoto del año 87 generó una acumulación enorme de sedimentos en esa zona. Bajaron unas avalanchas de lodo y eso se mezcló con el río. Entonces, son eventos muy precisos. Entonces, ¿se puede llegar a tener esto, probabilidad de información a priori de los sedimentos? Entonces, es poco menos que imposible para un sistema como el río, el río Quijos. Entonces, ¿se puede estimar a partir de esto una amenaza? Pues no, porque no se tiene esta probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces ya estas dos primeras descartadas, esto porque nadie lo tomó. Ahora vamos a decir, bueno, ¿y por qué no se tomó? Ese es otro problema. O sea, cuando uno se pone a analizar cierta amenaza natural, pues se determina, si miren, vamos a tomar esto, de esto, de esto. Esta información tenemos. Bueno, la probabilidad de erosión regresiva, o sea, una vez más, no, y eso cae en el siguiente punto, ¿no? En el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, pero estos dos primeros, pues no los tenemos. Ahora, ustedes van a encontrar por ahí que hay unos estudios, unas tesis de pregrado de la Politécnica Nacional, que hacen un esfuerzo por precisamente obtener esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hacen unos modelos ¿eh? Iniciales, como toda tesis de pregrado. Y les digo específicamente, es la Politécnica Nacional. ¿no? Entonces, esa es la carrera de geología, además de la Politécnica. Entonces, hacen esto y presentan pues algunos resultados, pero obviamente ellos son muy cuidadosos al final y dicen, miren, o sea, esto es una aproximación muy grande porque no tenemos datos en estas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema, no podemos plantearnos esta información a priori con los modelos porque pues son muy difíciles de establecer. Así que nos queda la tercera posibilidad. Probabilidad asignada subjetivamente por consenso de expertos o juicio de ingeniería. Esta quizá es la que más si ven, puede ocasionar diversidad en las opiniones, porque estas al fin y al cabo pues, son medidas, son datos. Esto es un modelo, más o menos bueno, pero bueno, un modelo que da números. Este de acá, pues como su nombre lo indica, ya es la opinión de un experto. Pero en este caso sí se toma también en cuenta, ¿no? Entonces en este caso igual si ustedes revisan, ¿no? En el caso que estamos hablando, relacionándolo con lo que sucedió en la cascada San Rafael, hay un experto, igual un profesor de la Politécnica Nacional, que él menciona que él sí presentó este tipo eh, de alerta sobre esta posible amenaza específica que era la erosión de la cascada, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, hay un pues, paper de los años 70, cuando se construyó, bueno, antes que se construya la represa de Goyán, que relaciona lo que sucedía en la cascada de Goyán, en Baños, como que la mayor parte ha pasado por ahí, la cascada de Goyán, con lo que hubiese podido suceder en la cascada San Rafael. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Si ven, de esto precisamente, ¿no? Como su nombre indica aquí, es una probabilidad subjetiva. ¿Sí ven? Entonces, si bien puede ser considerada, sí, miren, aquí hay esta persona que dio esta información, ahí pues la idea una vez más es que es sopesada, ¿no? Es decir, con cuánta, qué tanto pesaba esta información en el momento antes de que suceda el colapso, porque bueno, obviamente una vez que uno ve el colapso de la cascada y la erosión reducida, pues sí, claro, ¿sabes? La persona tenía razón, ¿no? Sobre dar esa alerta anticipada. Pero si es que esto, por ejemplo, no se presenta, digamos, ante un panel amplio de expertos, se discute y se genera una opinión de más de una persona,
es muy difícil que también se la pueda considerar como una información válida. ¿Verdad? O sea, se la puede reconocer, porque uno siempre puede decir, miren, acá había una persona que hizo una cierta predicción, pero una vez más, o sea, si es esta persona, pues, también puede estar dentro de la probabilidad, porque puede haber otros que en cambio hicieron el estudio diferente y dijeron, no, o sea, ahí no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces, si no hubiese pasado nada, verán que esto es, una vez más, fenómenos en el tiempo geológico, ¿no? O sea, la cascada San Rafael pudo haber colapsado en 10 años, como en 150 o 200 o 500, que nadie lo hubiera visto. Pero coincidió, entonces, una vez más. Entonces, si ven, este es el problema de este tipo de probabilidades, la asignada subjetivamente. No hay que descartarla, ¿sí? Pues por eso a veces dice, no, pero es una persona. No, bueno, primero para saber esto, pues me voy a informar. Entonces, en el caso de Cascada San Rafael, ¿quién es la persona que hace este estudio o da estos datos? Es un profesor de la Politécnica Nacional, un experto en el tema, además, pues, un experto, ¿no? Que ha trabajado a nivel internacional, y además lo ha publicado. O sea, si bien ha publicado una pequeña memoria, si bien no es un paper, pero hay una memoria en donde menciona esta posibilidad, ¿no? De que sucedan estos procesos, o sea, estos procesos de erosión regresiva puedan suceder. ¿De acuerdo? Obviamente hay que ser ahí tranquilamente analizar lo que está diciendo el experto, porque muchas veces pueden decir, no, es que el ingeniero es, Sevilla, ¿no? Profesor, ya no es profesor, bueno, es jubilado de la Politécnica, pero bueno, el ingeniero Sevilla eh, dijo que la cascada San Rafael se iba a caer con la construcción de la represa Coca-Cola. Nada que ver, no dice absolutamente nada de eso. Es lo que dice en su estudio, es dice, mire, sería conveniente que se estudie también la erosión regresiva que pueda suceder en la cascada. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido también en Agoyán. Pero él no relaciona de ninguna manera el hecho de que se haya construido la represa con que se haya producido el colapso de la cascada. ¿Sí? Son dos temas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, pero a veces con todas estas informaciones se van a los medios, después todo el mundo empieza a mezclar las cosas. ¿Sí? Aprovechamos para aclarar. Entonces, y por eso ponerlo como ejemplo, porque es un caso actual que nos interesa, ¿no? Donde estas probabilidades subjetivas sí son importantes, ¿no? Una vez más, ahora, ¿por qué no se lo consideró el momento que Sevilla presentó sus estudios? Porque precisamente no había, como dice aquí, un consenso de expertos. Entonces, es el otro problema. O sea, porque con una sola persona que proponga esto no es suficiente. ¿Sí? Como claramente dice, no tiene que haber un consenso, ¿sí? Tienen que reunirse varias personas. Y bueno, pues sacar una, ya un informe más allá de una sola persona. Entonces, si ven, hay algo subjetivo aquí, es válido, sí, se lo reconoce, pero obviamente no pudo pasar más allá, ¿no? Y por lo tanto no pudo ser considerado. Ahora, ¿por qué no fue considerado? Ahí sí, pues habría que preguntar exactamente qué pasó, si la misma Politécnica Nacional, los profesores no se interesaron en el tema, si ellos sabían ya de este informe, ¿por qué no se hizo digamos, como una declaración apoyando a lo que decía en su tiempo el ingeniero Sevilla, etcétera, etcétera? ¿Sí? O sea, hay varias maneras, pero se puede saber qué sucedió directamente, ¿sí? Pero también queremos entender a qué se refiere esto de probabilidad subjetiva. Por eso aquí dice consenso de expertos. Hay una información, pero puede considerársela para el cálculo de una amenaza cuando pues hay ya un grupo de personas que realmente están apoyando esa visión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es precisamente la labor de las universidades, porque generalmente, pues, mira, quien construyó todo esto, pues, empezó el INESEL y después fue la SELEC, pero la SELEC y el INESEL no son universidades, pero seguramente en una universidad sí puede darse este tipo de, por ejemplo, alguien dice, miren, tengo esta información, ¿qué les parece? Vamos a compartirla, entonces muestra a varias personas, entonces la universidad dice, miren, hay este problema y esta amenaza natural, sería bueno que la universidad se pronuncie como universidad apoyando la opinión de este experto. ¿De acuerdo? Y eso sí, pues obviamente ya tiene una validez. Y ahí sí, por ejemplo, el constructor, como la SELEC, va a decir, sí, muchas gracias. Y ahí sí, si por ejemplo la SELEC sabía de algo así como esto y no la tomó en cuenta,
los constructores no la tomaron en cuenta, no se informó, bueno, ahí sí, pues, grave, ¿no? Pero eso aquí, como les digo, no hay, ¿no? Fue la opinión de una persona. Muy válida, obviamente, pero alto. Entonces eso también hay que saber, porque es otro de los pasos que ustedes, tarde o temprano, como expertos, van a tener que hacer, porque si no, porque aquí no es cuestión tampoco de salir a los medios, ni utilizar las redes sociales, y el que más ruido hace es el que más caso le hace. No va por ahí. ¿Sí? La idea es, mira, yo tengo una información, me parece que debo compartirla con la comunidad, estoy viendo una amenaza natural importante aquí, que puede ser, qué sé yo, puede ser un movimiento de masa, una falla tectónica, un volcán que va a erupcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues no, voy a reunir primero, si soy parte de una universidad, voy a reunir primero la gente de la universidad, les voy a exponer, miren, aquí están mis conclusiones, estas son lo que yo estoy aportando, es por eso que llego a estas conclusiones. Bueno, ahora sí, ¿qué opinan ustedes? Bueno, todos tienen la misma opinión, perfecto. Entonces, ahora sí escribamos algo más amplio, como facultad, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Facultad de Geociencias, carrera de Geociencias, Facultad de Ciencias de la Tierra. Y ahí sí presentemos. O mucho más todavía, ¿sí ven? O puede ser ya directamente, escribamos un paper y publiquemos. Bueno, entonces, ¿sí ven? Ese es el camino donde uno va a ayudar en esto, ¿no? Después, pues bueno, siempre quedarán estas opiniones que serán importantes, pero si es que no dan ese paso a el consenso de expertos, como dice aquí, pues no se puede considerar como una información válida y irrelevante, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el último caso, que sería ya, pues, juntar todo lo anterior, ¿no? Y que en realidad es el caso verdadero, ¿no? Es el que ustedes van a trabajar. Cuando ustedes emitan un informe, ya, como técnicos, y van a hablar sobre una amenaza, pues todo esto tienen que juntar, ¿sí? Tienen que hacer observaciones, tienen que hacer un modelo a priori y también van a exponer su opinión subjetiva, ¿no? Pero obviamente en ese caso ya será más detallada con cuestiones observadas y a priori. Bueno, entonces, digo, tratado de aclarar estos diversos tipos de probabilidad que intervienen en el cálculo de la amenaza con un ejemplo claro de lo que sucede o sucedió en la cascada San Rafael, ¿no? Entonces, como les digo, hasta donde tenemos la información actualmente, a menos, como digo, que aparezca por ahí un informe que diga que la Politécnica Nacional apoyaba a esta investigación del ingeniero Sevilla, había un consenso de varios expertos, se presentó eso ante la CELEC, bueno, ante el constructor no, pero a la CELEC sí, porque la CELEC es la encargada de vigilar esto, ¿no? Entonces, se presentó a la CELEC, y la CELEC no hizo nada, pues bueno, entonces ahí sí habrá que buscar responsables, qué pasó, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero eso hasta el momento no hay, ¿no? Más bien el ingeniero Sevilla que ha presentado este caso, o sea, inclusive ya escribió un paper con otros profesores de la Politécnica Nacional, mostrando muy claramente cómo sucedió el proceso erosivo, ¿no? Ustedes van a entrar ahí y van a ver que no se menciona nada de estas cuestiones más de tipo subjetivos, ¿sí? Él obviamente lo hace, ha expresado varias charlas, obviamente también es importante, ¿no? Si miren, yo tenía esto, nadie me hizo caso, perfecto, ¿sí? Pero antes hay que darle la validez que tiene, ¿de acuerdo? Que no ha pasado todavía, por, por este consenso de expertos, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, esas serían un ejemplo de cómo aplicaríamos estas diversas grados de probabilidad. Vamos ahora a un ejemplo, ahora sí, de cálculo, ¿no? Como decimos, nos interesa pasar a la parte sísmica. Entonces, creo que alcanzan a ver el ejemplo que está ahí, ¿no? Entonces, el tipo de ejercicios o cálculos que vamos a hacer en los deberes, en el examen. Bueno, entonces, como dice ahí, ejemplo, ruptura de falla, con un caso de probabilidad a priori. Se ha descubierto una falla debajo de los cimientos de una central eléctrica. La central eléctrica, por si acaso, es este cuadradito que está acá, ¿no? La falla se ha cartografiado como que tiene 150 kilómetros de largo, perdón. La falla se ha cartografiado a 150 kilómetros de largo. Entonces verán el dibujo, ¿no? Esta es la central hidroeléctrica, o central eléctrica, no es hidroeléctrica.
La falla es todo esto, 150 kilómetros. La planta de energía se encuentra a 50 kilómetros al final de la falla. Aquí, ¿no? Está la planta, aquí está. Bueno, el final, pues, no nos dice, debería decir esto, oeste, pero bueno, es un ejemplo. Si estuviésemos ya en un caso más real, debería decir al este, al oeste, porque al final, bueno, ¿dónde termina? 50 kilómetros. Las investigaciones sismológicas indican que es probable que la falla produzca un evento de magnitud 6,5 que podría resultar en 30 kilómetros de ruptura de falla superficial, contenido obviamente dentro de los 150 kilómetros totales. Es igualmente probable que la falla rompa a lo largo de su longitud completa. ¿Sí? La idea es aquí es qué cosa, que puede romperse 30 kilómetros o puede romperse también los 150 kilómetros con este evento de 6,5. Entonces, la pregunta es, si ocurriera el evento de 6,5, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca una ruptura justo debajo de la planta de energía? ¿Cuál? Entonces, este tipo de problemas son los que ustedes tienen que pensar que podemos resolver utilizando conceptos de probabilidad. ¿Cuál? Cuando me pregunta la probabilidad, la pregunta puede ser cuál es la amenaza sísmica que presenta esta falla a la central eléctrica. Y como van a ver, pues todo se basa en calcular probabilidades. Este es el ejemplo más simple posible, ¿no? Entonces, el cálculo es bastante simple, ya van a ver, lo que pues, digo, quiero que tengan claro es el esquema, ¿no? De lo que sucede. Yo lo voy a volver a copiar acá, porque el cálculo es muy simple, pero lo importante es entenderlo, porque luego ya pues los ejercicios siguientes serán más complicados, pero esta es la base de lo que hacemos en la amenaza sísmica. Entonces voy a dibujar, después vamos a cambiar ya a ver en el pizarrón, primero voy a dibujar. Estos son los 150 kilómetros de falla. Este es lo que se va a romper. 30 kilómetros de ruptura. Y acá está la central. Acá tiene 50 kilómetros. Y todo esto tiene 150 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, esos son todos los datos que me proporciona. Pues, ¿cómo voy a resolver el problema? Vamos ahora sí, volvamos al pizarrón. Entonces, volvemos al pizarrón. Entonces, igual, ¿no? Si preguntas, cualquier inquietud, ¿no? Saben que hace falta, que pueden, que pueden expresar. Entonces, lo que voy a calcular ahora es la probabilidad. Por eso les digo, ya necesito que se acuerden un poco cómo eran las probabilidades. La más fácil, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz en una moneda? ¿Qué hacemos? Casos favorables, 1. Casos posibles, 2. Probabilidad, 1/2, un medio. Bueno, algo similar de acá. Bueno, entonces, la probabilidad de que se rompa debajo de la central, ¿cuál es? Por eso le pongo P de probabilidad. Entonces, aquí el caso de que se rompa, ¿cuál es? Pues son 30 kilómetros. ¿De acuerdo? Y ahora la posibilidad de que se rompa esto. Entonces, ¿dónde va a quedar estos 30 kilómetros en relación a los 150 kilómetros? Entonces, la totalidad, con casos favorables sobre casos posibles, los casos posibles serán los 150, pero obviamente tengo que restarle estos 30 que son de allá de acá. Bueno, y antes de pasar a hacer el cálculo, que ustedes ven es una división, ¿tiene algo que ver estos 50 kilómetros? Ustedes ven que nada que ver. ¿Sí? Simplemente es un dato que me dice dónde está la central, pero ese dato no interviene en el cálculo. O sea, da lo mismo que la central esté aquí, 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 aquí. Verán que aquí he dibujado 30 kilómetros aquí, ¿no? Pero puede ser aquí, aquí, en cualquier punto. ¿De acuerdo?
Para la ruptura, yo sé que se va a romper 30 kilómetros, pero en cualquier punto. Bueno, en cambio, esta distancia de 50 kilómetros es irrelevante al problema. Simplemente me ha servido para saber que está ahí la central, pero no interviene en el cálculo de la probabilidad. Entonces, ven, son detalles que me van a aparecer en los ejercicios, pero una vez más, algunos datos van a aparecer, otros como estos 50 kilómetros, da lo mismo. La probabilidad es la misma. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que esto esté fuera de la falla. Bueno, ahí sí ya no tendría ningún sentido, ninguna amenaza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese es el problema de las fallas. El problema de las fallas es que pueden romperse en cualquier parte. Lo que nos permite hacer justamente el estudio de la amenaza es saber que si la falla tiene 150 kilómetros, generalmente se rompe 30. Recuerden, no sé, algunos hicieron justo antes del curso de geodinámica, ¿no? En el curso de geodinámica y justamente les puse un ejemplo de la falla de Payatanga, que es una de las que más amenaza sísmica presentan, como digo, al Ecuador completo, porque se genera terremotos intercrustales que son mucho más destructivos que los terremotos de subducción. El terremoto de Manabí nos pareció destructivo. Bueno, un terremoto intercrustal, una falla Payatanga, pues es mucho más importante, ¿no? Entonces, por eso la idea de tener ese pequeño ejemplo para los que hicieron el examen de geodinámica. Pues, bien, yo ahí les ponía justamente, ¿no? La extensión de la ruptura, decíamos, para el modelo Stick-Slip. Entonces, la extensión de la ruptura. Pero no es que sea la extensión de la falla. Entonces, eso hay que diferenciar. La extensión de la falla, que es generalmente lo que se dibuja en los mapas, esos mapas de fallas y geológicos que ustedes hacen, bueno, ahí se dibuja toda la falla. Eso obviamente lo obtiene por varios criterios de observación geomorfológicos o simplemente ya los ven como información de los mapas. Pero en cambio, saber cuánto se rompe, eso requiere observaciones, otro tipo de observaciones igual sobre el terreno para saber cuál es la longitud que se espera de ruptura, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con eso. La falla mide 150 kilómetros, pero de las observaciones se sabe que se rompen 30 en los terremotos. Ahora, el problema es que no sabemos dónde van a estar esos 30 y eso lo expresamos con esta amenaza sísmica de acá. Entonces, si hacemos ese sencillo cálculo, obviamente va a quedar 30 dividido para 120. Bueno, en este caso puedo simplificar, me va a quedar un cuarto. Entonces, puedo decir que la amenaza o peligro sísmico de la falla a la central eléctrica es de 25%. Generalmente se expresa las probabilidades en porcentajes, ¿no? En estos casos. Entonces, esto es lo que yo voy a informar. Pero para llegar a eso, pues ven, hay varias cosas que hay que hacer, ¿no? Haber ido al terreno, ver dónde está la falla. Bueno, primero con decir, bueno, ¿y para qué construyeron unas? Es la principal, la primera idea que siempre... Eso hay que tener también un poco digamos, de paciencia, ¿no? Así, generalmente lo primero que uno escucha es, ¿y por qué construyeron la central donde pasa una falla? Bueno, o sea, ustedes sabrán el mapa de fallas, ¿no? Del Ecuador y van a ver que es medio difícil construir un sitio en el que no haya fallas activas, ¿no? Entonces, obviamente, es lo primero que hay que explicar. Y a veces cuando les toca mostrar esto, digamos, en un público que es más allá del ingenieril, porque generalmente cuando hay un terremoto, la gente piensa que justo por ahí, justo, había una falla, ¿no? Y el resto del país es totalmente seguro. Entonces, una información que ustedes saben aportar, ¿no? Estos los mapas de fallas, saben que nosotros estamos cruzados por fallas. No todas son cuaternarias, sino todas son activas, fallas capaces, pero la gran mayoría sí. Entonces es muy difícil decir, miren, obviamente, si ya sé que hay ciertas fallas que producen mucha más actividad, pues trataremos obviamente de alejar las obras
ahí, pero ustedes buscan un sitio donde construir aquí en el Ecuador, donde no haya fallas o donde no hay un volcán. Bueno, es complicado, ¿no? Entonces no construiríamos nada, ¿no? Entonces, las palabras. Bueno, la idea es precisamente que para eso sirve. Se determina cuál es la amenaza en función de haber visto la falla, de haber visto la cantidad de la ruptura. Entonces, miren, 25%. Ahora, ¿qué es eso? ¿Es muy alto, muy bajo? Nosotros no podemos todavía hacer esa. O sea, con este 25%, ¿se debe o no se debe construir? ¿Cuánto espero ahí? ¿1% para no construir nada? ¿Cuánto es ese porcentaje que debo yo aceptar? Una vez más, eso ya depende mucho de la inversión o inclusive depende de los seguros, porque puede una aseguradora que diga, no, bueno, a mí ese 25% me parece bien, usted lo construye, yo le aseguro esa obra. Y ahí es donde viene esta información, ¿no? Porque pueden decir, no, es que 25% que está mucho, entonces no voy a construir. No, o sea, este 25% en realidad lo que va a servir a la aseguradora es decir, mire, con este 25% lo que tiene que pagar de prima de seguro es esto. Eso súmele a su obra, vea si le alcanza el presupuesto para ir pagando eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que verdaderamente funciona. Y así son las grandes obras, ¿no? O sea, todos los puentes hidroeléctricas, ¿no? Todo lo que se construye tiene obviamente detrás un seguro, que en el caso de haber una catástrofe, pues bueno, se activa ese seguro para recuperar parte de la inversión. Obviamente no todo se va a recuperar, pero una parte al menos sí. Es así como funciona esto, ¿de acuerdo? Porque ustedes van a decir 25%, entonces, ¿qué construyo o no construyo? ¿No? Entonces, esa decisión ya es después. Eso ya viene justamente en el riesgo, eso ya lo hacen las aseguradoras. Para nosotros, tenemos que dar esta cifra. Se acabó. O sea, ese es nuestro aporte. Pero ya es un aporte grande, ¿no? Les digo, verán, es haber ido al terreno, visto la falla, hacer observaciones sobre la sismicidad histórica. Por ejemplo, estos 30 kilómetros, ¿cómo lo pude haber determinado? Pues bueno, puede ser que tenga registros sísmicos de hace 100 años. Y ahí me aparece que los terremotos salen con una longitud de ruptura de 30 kilómetros, que he determinado, por ejemplo, utilizando el modelo Stick-Slip, que me permite determinar la longitud de ruptura. Porque lo que voy a tener guardado es la magnitud, ¿cierto? Entonces, con la magnitud y el modelo Stick-Slip, yo determino que la ruptura es tanto. Por ejemplo, ese será mi aporte, ¿no? Bueno, ustedes ven, este es un típico caso de modelo, digamos, determinista. ¿Por qué? Porque no hago todavía uso de ninguna ley estadística propiamente. Simplemente es una falla, un objeto, una probabilidad. No voy más allá. Pero obviamente los problemas son mucho más complicados que esto. Obviamente, este tipo de modelos, como ya veremos, funcionan en zonas sísmicas que no tienen demasiada actividad. Aquí, por ejemplo, generalmente en el territorio en que nosotros nos encontramos, al estar en una zona de subducción y de compresión de las placas, generalmente este tipo de aproximaciones son muy pequeñas, ¿no? Muy vagas, digamos. Pero da una idea. Pero hay otras zonas, digamos, por ejemplo en Europa, sí funcionan estos modelos, porque ahí hay muy pocas fallas que son verdaderamente activas. Entonces ahí vale la pena este tipo de aproximaciones, así de simples. Nosotros tenemos que ir ya a una aproximación estadística, ¿de acuerdo? Pero este es el proceso, ¿no? Sobre esto obviamente no iremos para el deber del día miércoles, pero eh, seguramente después sí volveremos a retomar este ejercicio simple, obviamente ya con algunos detalles más complicados de probabilidad, ¿no? Porque ahorita lo que nos tocaría es pasar al siguiente tema, que no sé si vale la pena, o sea, no tema en sí, pero lo que nos toca, si ven, es lo que sería cómo construimos o cómo utilizamos los datos sísmicos en principio, ¿no? Para pasar a la determinación de nuestro modelo de amenaza sísmica. Para eso, nosotros necesitamos, entonces no hay ninguna duda, ¿no? ¿Verdad?
Carlos, ahí. ¿De dónde sale ese 25%? ¿No? Una vez más, ¿no? Estos ejercicios están en el libro, entonces, obviamente, lo que he hecho es traducirlos, es más fácil comprender. Profe, ¿Sí? tal vez puede mover un poquito más para que se vea todo el pizarrón. Ah, yo pensé que sí, Por sí. favor. A la Porque justo, parte mi derecha sería su izquierda. Eso. a ver, tú dices, ahí, ¿me se ve mejor ahí? No está O mucho. acá. Ahí. Ahí. Sí, gracias, profe. Vale. Entonces, ahora nos toca ver la ley Gutenberg de Richter. ¿Sí? Que es la base, o desde donde partimos para lo que vamos a hacer como eh, cálculo de la amenaza sísmica. ¿De acuerdo? Como les digo, ese primer ejemplo de una falla solita no nos ayuda mucho al contexto en el que estamos. Puede ser, en algunos casos, ya veremos, el peligro sísmico determinista, pero para nosotros lo que necesitamos es una ley. Y recuerden que para eso la base es construir un diagrama donde vamos a poner, al principio hacer un histograma. Entonces necesito la idea de que R es lo importante que se acuerde, porque si no después hay dudas de dónde salió esto. Verán que estos sí ya van a ser de deber, si acaso. Entonces esto es un histograma, al final. Un histograma, ¿cómo lo represento? Ustedes recuerden un histograma, lo que hago yo son, pongo barras. Bueno, algunas barras aquí. O simplemente puedo poner los valores máximos, ¿no? Acá, acá. En el caso de Gutenberg-Richter, generalmente no se pone estas barras, sino que se pone los valores máximos. ¿Qué va a ir acá en forma general? Ya vamos a ver, acá va a ir la magnitud, M. ¿Qué magnitud? La de momento sísmico, etcétera. Eso ya no vamos a volver a hablar, eso hablamos de geodinámica. Y acá va a ir lo que se conoce como número de elementos, o número de eventos, perdón, número de eventos. Número de eventos acumulados. Bueno, obviamente para un verdadero trabajo de esto ya no podemos hacer esto a mano, porque los eventos sísmicos no son 2, ni 3, ni 10, ¿no? Son cientos y a veces miles. Entonces, para eso necesitamos pasar a trabajar con una herramienta de cálculo que yo les voy a mostrar en MATLAB, pero si no tienen el MATLAB, lo que sí deben tener a mano es el Octave al menos. Y van a ver que funciona igual, ¿no? Porque no vamos a poner ninguna función muy complicada. Vamos a hacer un histograma. Entonces, igual, recordar que todo este trabajo lo hicieron en estadística, entendieron un poco cómo es el histograma. De todas maneras, les voy a recordar aquí cómo funciona. ¿De acuerdo? Pero lo primero que quiero que les quede claro es que la ley Gutenberg-Richter es un histograma de eventos. Una manera de representar el número de eventos. Ya los detalles, obviamente, ya lo vamos a ver, sobre todo esto que es el número de eventos acumulados. ¿De acuerdo? Porque a veces la duda de que esa ley Gutenberg-Richter es así. Sobre todo ya cuando la gente que se dedica a esto de la amenaza sísmica, para la ley Gutenberg-Richter es así como una ley, digamos, prácticamente que es como una revelación de la naturaleza, ¿no? O sea, en realidad es un histograma, nada más. Es un histograma, nada más. Y además ya van a ver bastante aproximados, ¿no? No es tan bueno, pero para iniciar hay que iniciar desde ahí. Pues la idea es cómo vamos a construir esto, y ese va a ser el deber que les va a quedar para su evaluación del día miércoles, ¿de acuerdo? Entonces ya les digo, pues ahí les voy a mostrar ahorita en MATLAB, pero va a funcionar igual eh, para el Octave. Ahora, podrían hacer esto con Excel también, ¿no? Pero
bueno, ahí sí pues les dejo la opción, ¿no? También hay gente que hace con Excel, también se puede hacer. Pero yo sé que ustedes han tenido ya una experiencia en el Octave, ¿no? Entonces es el momento de utilizar esa experiencia. Entonces, como me toca mostrarles el MATLAB, salimos un dato de la pizarra, así que voy a dar la vuelta a esto, ¿no? Bien, a ver, entonces, comencemos. Voy a prender la cámara, aunque no va a hacer tanta falta, pero bueno. La primera idea, y antes de olvidarme, es de dónde voy a obtener yo los datos. Obviamente esta parte ya no la van a hacer ustedes, yo les voy a dar los datos. Verán que igual, de hecho, también les voy a dar la rutina de MATLAB. Pero sí es importante que estén atentos a las instrucciones para que funcione esa pequeñísima rutina, ¿no? Y también un poco explicar esa rutina, porque es lo que nos queda ahorita, ¿de acuerdo? O sea, no solamente la cuestión de hacerla funcionar, sino un poco entender cómo funciona esa pequeñísima rutina. Como les digo, es hacer un histograma, ¿no? Pero, mostrar. Pero comencemos. Entonces volvemos a la pantalla. Entonces supongamos que yo necesito hacer esta ley Gutenberg-Richter para los datos del Ecuador. La primera idea es de dónde obtengo los datos. Entonces, eso también hay que saber, son detalles técnicos que deben saber. Ahí la idea más fácil es voy acá al Google, ¿de acuerdo? Y pongo solicitud o solicitar datos, instituto geofísico. Eso va a ser suficiente. Bueno, igual aquí se busca con tildes o sin tildes. Ahora, ¿por qué les pongo desde aquí y no les muestro? Porque generalmente esta página, las páginas suelen cambiar, ¿no? Van cambiando, en cambio el Google siempre lo va a encontrar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿no? Solicitar datos de tu geofísico. Ah, ¿sí ven? Aquí de una nos danza. Tenemos estos dos, descarga de datos, solicitud de datos. En el caso nuestro, vamos por solicitud. ¿De acuerdo? Pues verán, esto lo pueden buscar dentro de la página del geofísico, ¿no? Prometo que no es nada sencillo porque tienen tanta información. Google hace ese trabajo mucho más rápido que nosotros. ¿Qué es lo que nos va a interesar de aquí? ¿Sí? Datos varios, datos sísmicos, mapas interactivos, volcánicos. ¿Sí? Bueno, de todo lo que está aquí para nuestro trabajo de amenaza sísmica, acá está. Entonces, esta es la labor, verán, todo lo que está aquí, datos, como dice aquí, ¿no? Los datos publicados son de libre acceso a la comunidad. Se prohíbe su venta, donación, cesión, comunidad, bla, 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 bla. Entonces verán que el Instituto Geofísico sí está bien, está dentro de la Politécnica Nacional, por acá lo pones, su escudito. Pero bueno, es un instituto público, ¿no? Entonces estos datos, a menos que vayamos a cambiar, no sé, esperemos que no, pero bueno, todo puede pasar.
pues bueno, si a las universidades se les empieza a acabar el dinero, pues bueno, por aquí están las fuentes de financiamiento, ¿se ve? Lo cual obviamente no es nada deseable, porque obviamente son, o sea, si el geofísico tiene estos datos, ¿por qué? Porque el Estado ecuatoriano invirtió poniendo varios millones de dólares para que el geofísico tenga una red muy importante de sismógrafos, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente no es suficiente, también hay gente que esté procesando sus sismógrafos y eso lo paga la Politécnica. Entonces, la Politécnica dice, no, mire, pero yo necesito pagar a esta gente, entonces, ¿sabe qué? A partir de ahora, pues va a tener que pagar por esto. Esperamos que eso no suceda. Como dice aquí, son de libre acceso, pero, pues, no sé, con estos recortes universitarios, la universidad va a decir, va, tengo ideas de dónde sacar dinero, pues bueno, esto es, aquí es, porque estos datos los necesita mucha gente, ¿sí? Esto no los hacen 4 estudiantes de geociencias. O sea, esto trabaja un montón de gente, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí está, libre acceso, ¿no? Esperamos, sigamos así. Porque, para darles un ejemplo, ¿no? Yo vi que los mapas geológicos del geológico energético ecuatoriano, que hasta hace pocas semanas o meses eran totalmente de descarga gratuita, pues bueno, ahora tienen que pagar, ¿sí? Porque, bueno, pueden descargarse por el internet, pero les sale con una marca de agua ahí, ¿no? Entonces, les digo, bueno, tomarán fecha, ¿no? Fecha 23 de agosto, esperamos que estos datos sigan siendo libres de acceso. ¿Sí? No son libres, o sea, son de libre acceso, pero una cosa, una vez más, son libres, pero no tan libres, o sea, no puede usted entrar y sacarse. No, tiene que hacer algún detalle. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Datos sísmicos. Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? Catálogo homogenizado desde 1587 hasta el 2000. 1587, ¿había sismómetros? No, pero hay registros históricos de sismos. ¿No? Desde la colonia hay registros. La gente escribió mal o bien, pero hay. Pues por eso está desde 1587. Y luego, desde el 2012 hasta el actual. Esto es lo que ustedes necesitan para hacer. ¿Sí? Bueno, acá hay otras cosas, bla, bla, bla. Si ven, esto un rato que hagan ya más geotecnia, resonancia de suelos de Manabí, ¿sí? También son datos. Pero para nosotros estos dos catálogos es lo que nos interesa. ¿Estamos claros? Bueno, hago clic aquí. Sí, pero aquí me va a lanzar, no, aquí me lanza los datos, pero no me dice cómo. Bueno, aquí están, si ves, desde 1587, aquí están todos los sitios. Por ahí pueden buscar. Pero no, eso no es lo que necesito descargarme los datos. Bautizar ya lo quitar. No, no creo. Datos sísmicos. Formulario de descarga de datos. ¿Sí? Entonces acá está, ¿no? Formulario. Esto es formulario. Y no sé, ahí está justamente lo que les decía. Me parece que ya no se pueden descargar, me parece. Tengo la idea porque no veo ningún botón aquí. Porque aquí obviamente este descarga de datos, aquí le salía, ¿no? Catálogos sísmicos. Y yo ya no veo, justamente. Sí, yo sé, verán, esto va a pasar en muchas instituciones. Aquí está, ¿no? Se inicia sesión, pero esto es para la gente del geofísico. Eh, sí, entonces esto, por eso les digo, esto no es que sea estático, siempre está cambiando. De hecho, como les digo, aquí era donde se formulario de descarga de datos, aquí es donde salía para Profe, descargarse. Sí. pero en la parte de donde dijo de ingresar hay como crear un usuario. El otro Pero día estaba entonces viendo, eso es pero... lo que ha cambiado. Entonces, Ujú. bien que nos dices, Daniel, ¿no? Entonces eso, si ven, eso es lo que ha cambiado. Porque antes se podía directamente entrar con esto y ahí se llenaba el formulario y le enviaban los datos, ¿de acuerdo? Entonces, tú dices aquí ingreso de usuarios, ¿no es cierto? Aquí ingreso de usuarios, acá. Inicio sesión. Entonces tienes que crear tu usuario aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ha cambiado. Bien que me avises. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo que primero que tendrían que hacer. Crean su usuario y una vez que tengan su usuario, ahí sí van a entrar acá, ¿no? A descarga de datos. Acá, ¿no? Catálogos sísmicos. Y de ahí se pueden
descargar, ¿de acuerdo? Como les digo, no lo vamos a hacer ahorita, porque yo les voy a dar un primer ejemplo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos claros, pero de todas maneras hay que saber dónde obtener esta información. Entonces, en casos como esta han cambiado, pero una vez más, espero que sigan siendo totalmente de acceso libre estos datos, porque como digo, debería serlo, ¿no? Y eso también hay que pensar, que nosotros también somos una universidad pública, también debemos colaborar. Si sacamos información, debe ser pública, ponerla a disposición de todos, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que se pueden disponer, otras pues no tanto, pero si son inversiones públicas, pues los datos, como ustedes ven, deben ser públicos, ¿de acuerdo? Entonces, suponemos que hemos hecho ese trabajito y ya nos hemos descargado los datos. Entonces voy a ir a donde ya he descargado los datos. Generalmente son archivos de Excel o archivos tipo texto, ¿no? Para lo que nosotros vamos a necesitar, eso trae mucha información, esos catálogos, ¿de acuerdo? Lo único que nos va a interesar a nosotros para el Gutenberg Richer es únicamente las magnitudes. Pues yo les voy a enviar esto, ¿no? Ahora, obviamente aquí no está todo, ¿no? Aquí está hasta el año 2016, me parece, ¿no? Perdón, la última vez que yo descargué esto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a, no vayan a pensar que con esto vamos a resolver el problema del peligro sísmico en el Ecuador, ¿no? Es para entender un poco cómo funcionan los histogramas. Pero de una vez les muestro, todo ese proceso yo ya lo he hecho, pero como digo, ustedes deben saber un poco de dónde sale, ¿no? Entonces, magnitudes, all, que le he llamado aquí, simplemente están todas las magnitudes de los sismos que han sido registrados en el catálogo. No nos interesa las fechas, nada, en principio, lo único que nos interesa es la magnitud. Obviamente después sí nos va a interesar, ¿no? Todas las fechas y muchas otras cosas más, pero para este primer ejercicio, lo único que me interesa es esta magnitud. Entonces, estamos claros, ¿no? Este es el catálogo que vamos a leer, magnitudes. ¿Cuántos datos tiene? Tiene 12.016 datos, 12.016 sismos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que vamos a leer. ¿Cómo lo vamos a leer? Pues, por eso les digo, utilicemos el MATLAB. Entonces, esta rutina también les voy a enviar yo, ¿no? Pero, como les digo, tienen que entender cómo funciona. Para que vean. Eso está acá, geología ambiental, MATLAB. Esta rutina le he llamado así, bueno, después veremos por qué. Entonces, aquí voy a leer el catálogo de datos, es muy importante. Y ahora voy a construir mi histograma. Para construir un histograma, lo que yo necesito es construir lo que se llama el vector de marcas de clase. En otras palabras, ¿cuál es el ancho de esas barritas del histograma que yo voy a hacer? Y ahí, pues bueno, hay muchas soluciones posibles. Eso igual no es un valor absoluto que siempre vaya a funcionar. Cuando yo hago un histograma, yo puedo escoger. Ahora, generalmente en sísmica se escoge esos anchos de esas barritas, más o menos de 0.1 a veces, ¿de acuerdo? Pero aquí, como estamos haciendo un tratamiento estadístico, todavía no estamos entrando a la parte sísmica propiamente, esta es una manera de escoger ese ancho, ¿sí? Máximo del número de magnitudes, mínimo de las magnitudes, y divido para 15. Ahora, ¿por qué divido para 15? Simplemente ese valor de la división, si divido para 10, para 15, eso lo pueden encontrar en los libros de estadística, ¿no? O sea, cómo construir un histograma en estadística, ustedes van a ver que les dice que el vector de marcas de clase, es decir, el ancho de las barritas, este número 15 se define en función si tienen pocos datos, muchos datos o un gran número de datos. O sea, si tienen hasta 10 datos, si tienen entre 10 y 100 datos, si tienen entre 100 y 1000 datos, o en nuestro caso, como tenemos más de 1000 datos, son 12.000 datos. Entonces, en ese caso, se recomienda escoger este K igual a 15.
Pero como les digo, es un criterio puramente estadístico. Luego este R simplemente lo pueden reemplazar por 0.1, ¿no? Vamos a ver cuánto sale aquí. Pero, digo, estos valores salen de los libros de estadística. ¿De acuerdo? Y ahora voy a construir este pequeño vector M, donde le voy a llenar. Simplemente primero le voy a construir. Este vector M es el vector de las magnitudes. Y lo voy a construir en función de este L, que es el vector de marcas de clase que está acá. ¿Ven? Voy haciendo LL menos L menos 2 cada vez. Voy recortando, haciendo mis barritas. Esto generalmente es lo que hace automáticamente el comando histogram de MATLAB, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero aquí nos interesa ser más detallados en ese proceso. Por eso, si ustedes quieren, lo programamos nosotros mismos para poder controlar ese ancho de las barritas. Ahora, hay otras maneras de controlar eso dentro del MATLAB o del Octave. Es perfecto, lo pueden también hacer, ¿de acuerdo? Y voy a hacer el histograma. ¿Sí? Que hasta aquí el histograma. Simplemente hago hist de las magnitudes. Este vector MAC, recuerden, estaba acá. ¿Sí? Y versus M. Y para que se presente, el problema es que si ustedes hacen utilizando simplemente el dibujo con el comando IST, les va a salir unas barras como apretadas, ¿no? Aquí es mejor que salgan como unas barras más separadas. Eso se consigue utilizando este comando bar, ¿sí? Haciendo barras. De las magnitudes versus la frecuencia, esta frecuencia F que hemos encontrado, que es la distribución del histograma, ¿sí? Lo que hace este comando es se va separando, el comando histograma, lo que hace es que va separando el número de eventos en cada valor de magnitud. Entonces voy, por ejemplo, de la magnitud 0, desde 0 a 0.5, ¿cuántos sismos hay en ese intervalo? Luego, entre 0.5 y 1, ¿cuántos sismos hay en ese intervalo? Bueno, ahora, ¿me interesa solamente eso? No, en realidad me interesa acumulado, que vamos a ver, ¿no? Es decir, me interesa todos los que son menores que cierto valor. Pero en principio puedo separar de esta manera. ¿Sí? Todos los sismos de magnitud menor a 0.1, los de magnitud menor a 0.2, a 0.3. Eso es lo que me va a hacer este comando, hacer un histograma. Y bueno, luego esto es para poner los ejes, ¿no? Porque pues voy a ver entre 3, 8, 5, es para que se vea mejor los ejes. Luego, obviamente, acá vienen todas unas comandos para la impresión de la figura. Entonces verán, parte del reto de lo que ustedes van a hacer en su deber es que tiene que ser funcionar eso. Entonces la idea es que para los que tienen el MATLAB, sí, seguramente lo que van a hacer es guardar esto, correrlo y va a funcionar. Pero para los que van a hacer esto en Octave, bueno, algunos detalles tienen que cambiar. Por ejemplo, este print, seguramente esto no me va a funcionar, no se va a imprimir. ¿De acuerdo? Pero lo importante que es esto de acá, esto que es hacer el histograma, eso sí va a funcionar. Entonces, verán que es un poco el reto ya de esta materia, ¿no? Que todos puedan trabajar. Por eso también el tiempo suficiente para que puedan revisar, tener a disposición suya una computadora. Insisto, verán que no es necesario el MATLAB. Yo les estoy mostrando el MATLAB porque es lo que tengo acá. Pero generalmente, pues, el Octave va a funcionar perfectamente para esto, ¿de acuerdo? Algunas cosas seguramente como esto de hacer la impresión, todo esto para imprimir, no va a funcionar, pero les va a salir la figura y luego la figura la podrán guardar, ¿no? Pues, esos detalles son precisamente su deber. Verán que es una materia mucho más práctica, ¿no? Estamos de esa practicidad y bueno, nuestro nivel, pues práctica significa hacer esto con una computadora, ¿de acuerdo? No podemos hacer esto a mano. Son 12.000 eventos, ¿no? Imagínense hacer un histograma a mano con 12.000. Ahora, esto mismo también se puede hacer con Excel también, ¿no? Pero les digo, menos que para lo que estamos haciendo, pues, como ustedes ya han hecho la formación, saben manejar el Octave, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, ese solamente es el histograma. Ahora, el Gutenberg Richter es un histograma específico.
¿Qué me dice qué cosa? Que ya no solo voy a coger el número de eventos entre cada magnitud, sino, como dice aquí, voy a encontrar todos los eventos que sean menores o iguales. ¿Sí? Aquí está magnitud mayor o igual, puede haber escrito MI menor o igual que una magnitud tal. Entonces es un histograma de eventos acumulados. ¿De acuerdo? Y además de eso, es lo que hace esta parte de acá, coge todos los eventos acumulados. Tengo que hacer eso en una ley logarítmica. Voy a representarlo en una escala logarítmica. Recuerden lo que habíamos hablado en la clase anterior de las leyes de potencia, ¿no? Entonces, un ejemplo de ley de potencia es de la ley Gutenberg-Richter. Las leyes de potencia son leyes que dan comportamientos de escala. Los terremotos son un típico comportamiento de escala. Hay terremotos que rompen desde metros hasta terremotos que rompen decenas de kilómetros. Entonces, hay muchas escalas a las que yo puedo observar este fenómeno. Entonces, las magnitudes también siguen leyes de escala. Por lo tanto, para representarlas, como son leyes de potencia, yo tengo que ponerlas en logaritmo. Ahora, aquí pudimos haber puesto en logaritmo natural. Pero históricamente se utilizó el logaritmo en base 10, así que se queda logaritmo en base 10. Es lo que voy a representar. Y luego voy a hacer simplemente el plot, ¿de acuerdo? Voy a dibujar con unos circulitos, ¿no? Para ver esos valores de mi ley Gutenberg-Richter. Y bueno, luego hay otra cuestión que está por acá, que era un ajuste con la entropía, pero eso me parece que eso obviamente no ya está simplificado, ¿no? ¿Sí ven? De eso no vamos a hablar aquí, ¿no? De hecho, este de acá, histograma, creo que lo puedo abrir. Sí, esperen, voy a abrir este mejor, ¿no? Aunque no está guardado como punto M, pero yo creo que se puede abrir. Si pongo all files, no sé si me deje abrir abrir. Si bien está aquí, ¿no? Pero es que yo les he puesto como punto texto, ¿no? Para que pase, porque digo, capaz que no va a pasar, ¿no? Entonces, miren, este es el que va a ir, ¿no? Este histograma como punto texto. Yo lo tengo que guardar como archivo .m para que se pueda ejecutar en el MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? Pues simplemente puedo poner guardar como, ¿no? ¿Sí? Histograma .r lo puedo guardar como, no me deja así. Vamos a ver si mejor. Desde un inicio. Si no, lo que puedo hacer es esto, ¿no? Me queda más. Lo voy a copiar. Voy a abrir otro. Entonces me sale y le pongo guardar. Pero quiero que se guarde en la misma carpeta. Sí, voy a hacer tranquilamente esta parte para que sí. Yo por alguna razón lo he guardado como punto texto, no sé. Bueno. Entonces, ¿dónde estaba? No voy a poner el mismo nombre, sino después voy a llamarle histograma GR, pero obviamente vamos a guardarle como punto M, ¿no? Sin el punto texto. Bueno, entonces es esto, ¿no? Entonces estamos listos. Obviamente, como les digo, en un caso va a ser simplemente hacer funcionar esto, por eso que hay un deber un poquito más, ¿no? Aparte de lo que les voy a mostrar, porque de entrada esto va a funcionar.
Si hacen correr esto voy a guardar esto si no os puedo confundir. Empezar con esto, ya. Entonces, si corren esto en el Octave, pues algún pequeño detalle no va a funcionar. Bueno, recuerden que aquí, por ejemplo, hay unas pruebas, ¿no? Pero esto, bueno, dejémosle nomás. Esto que está en verde, obviamente son comentarios, pero bueno, dejémosle. Está lo más resumido posible, ¿de acuerdo? Los voy a correr, ¿no? Para ver qué sale. Entonces, la idea es que van a salir dos figuras. ¿De acuerdo? Entonces, verán, si solo les enviaría esto y que hagan funcionar, pues ustedes, los que tengan más la van a hacer clic y ya van a tener la respuesta. Por eso el deber va más allá. Todavía tenemos media hora, ¿no? Por eso estamos en eso. Pero vale la pena observar estos dos gráficos. El número de eventos, ¿sí? Entonces aquí está la magnitud. Ustedes ven aquí el vector de marcas de clase que estoy utilizando, este valor L, es 0.35. Como digo, generalmente en sísmica se escoge eso 0.1 y se hacen muchas más barras, pero para lo que queremos hacer por el momento nos quedamos con eso. Pero también vale entender que esto no es un valor absoluto, ¿no? Esto depende. ¿Sí? Entonces, miren, aquí entre 3 y 3.35 hay casi 5.000 terremotos de esta magnitud. Entre 3.35 y su siguiente hay menos de 3.000 y así ustedes ven que va decayendo esto siempre, ¿no? ¿Ven cómo va haciendo un decaimiento de esto? Pues obviamente esto, si lo observamos en esta escala como número de eventos y magnitud, sí, yo veo un decaimiento, pero lo cual es obvio. Por ejemplo, no hay terremotos de magnitud 8 en el Ecuador. Hasta el más alto creo que es de 7.8, que fue ese de Esmeraldas a principios del siglo XX. Entonces, esto es la primera idea del número de eventos nada más, pero ahora sí vemos el Gutenberg-Richter. Y en cambio, cuando hago Gutenberg-Richter, que ya es una frecuencia acumulada, y además acá le he sacado el logaritmo, verán, ¿ven que acá está el logaritmo de número de eventos con magnitud mayor que m. Entonces, aquí están todos los eventos acumulados, con todos los que tenían magnitud menor que la magnitud de referencia. ¿Sí? Entonces, y sacamos el logaritmo, y ahora sí ya vemos una especie de decaimiento que da la impresión de que es una línea recta, ¿de acuerdo? Verán que hay un evento de 8.1, ¿no? Entonces hay un evento que sí tiene esa magnitud. De hecho, veamos. ¿Cuál es el máximo de esto? El máximo de las magnitudes. Vamos a ver, el min. La magnitud mínima es 3. Y la magnitud máxima de nuestro catálogo, 8.3. Hay un evento de 8.3 reportado en el catálogo, ¿no? ¿Verdad? Precisamente me parece que es el evento, es el evento de Esmeraldas, ¿no? Que sucedió en la frontera entre Colombia y Ecuador a principios del siglo XX, ¿no? El terremoto más importante, bueno, de mayor magnitud que hemos tenido aquí, 8.3. Bueno, es 8.35, ¿sabes? ¿De acuerdo? Entonces verán, es ese. Y uno, ¿no? Y uno solo. Entonces ese 1 se refleja acá, porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Se ven? Entonces, en principio, esto es todo lo que tendrían que hacer. Guardar su archivo histograma GR y su archivo de datos en la misma carpeta, ¿no? Verán que es importante porque es donde más no funciona. Bueno, hay que ver que esté en la misma carpeta. Por ejemplo, LS, aquí está, ¿no? Bueno, tengo más cosas, pero aquí está. Histograma GR y magnitudes all text. Son los dos archivos que necesito, no necesito más. ¿De acuerdo? Y va a funcionar, van a tener estas dos figuras. Es donde comenzamos, ¿no? Les digo, histograma de eventos
Y este histograma especializado, acumulativo, es un histograma acumulativo nada más, que es el Gutenberg-Richter. Bueno, entonces verán que aquí es el número de eventos con magnitud mayor que determinada magnitud. Entonces, ¿sí ven? Es el número de eventos. Yo cuento todos los eventos que tengan magnitud mayor que este valor, magnitud mayor que este valor, y voy creando este valor. Aquí igual pude haber puesto barras, igual que acá. Nada más que en este caso se representa mejor así, ¿no? ¿De acuerdo? Y además de eso, recuerden que a ese número le he sacado el logaritmo en base 10 para obtener mi Gutenberg-Richter. Entonces, este es el Gutenberg-Richter. Que como vamos a ver, es la base de todo proceso de amenaza sísmica. Entonces, este Gutenberg-Richter, y ahora sí ya para ir definiendo el deber, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, ustedes ven que tiene una cierta pendiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular esa pendiente? Nosotros podemos ajustar estos datos con una línea recta. Para eso, para ajustar esos datos, entonces ustedes tienen en el MATLAB un comando que se llama el polyfit. Ahí viene el deber, porque como les digo, si no, simplemente es hacer clic y va a funcionar. Bueno, tiene que ser funcional, primera parte del deber. Pero la segunda es utilizar este comando, ¿no? El comando polyfit. Este comando es el que me va a permitir a mí ajustar los datos con una línea recta. Y obviamente obtener la pendiente de esta recta de acá. Ahora, yo sé que ese ajuste tal vez lo han trabajado en Excel, por ejemplo. Por eso les digo, hay gente que hace esto en Excel. Pero sería el momento de que ustedes, si no trabajaron este comando polyfit en el MATLAB o en el Octave, de hecho, vamos a salir de dudas, a ver exactamente, para los que trabajen en el Octave, polyfit. Bien, me parece que es exactamente la misma, ¿no? Este es en MATLAB y este es en Octave, es el mismo, hasta la misma escritura es, por si acaso. Entonces, existe, ¿no? Es lo mismo. Pues lo único que hace esto es ajusta con una línea recta. Y me permite luego dibujar esa recta acá, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer con lo que van a ver que se trata luego con el Gutenberg. Ahora, obviamente, como ya vemos, esto no es necesariamente una línea recta, ¿no? Esto tiene alguna otra forma complicada. Y esa forma complicada viene ya de otro tipo de teorías más avanzadas, que son la teoría de los sistemas complejos, ¿no? ¿Cómo podemos ajustar esto? Con otro tipo de función. Es una función que ya viene tomada, por ejemplo, desde una entropía compleja. Bueno, eso es lo que actualmente se hace, ¿no? Se busca nuevas funciones para ajustar esto. Pero en principio, pues, la primera idea es esto, una línea recta. Ahora, la línea recta generalmente se la suele considerar desde 4 hasta, ustedes ven, 7, 8. ¿Dónde voy a parar eso? Bueno, ahí hay otros detalles también técnicos. Porque puedo decir, la recta va por aquí o la recta viene por acá y luego cambia de pendiente. O sea, hay varios detalles. Pero la primera idea que ustedes tienen que hacer, antes de ver esos otros detalles, es decir, de dónde a dónde corto mi línea recta en el Gutenberg-Richter, es simplemente ajustar esto con una recta. Entonces, esa es su tarea. Cómo a partir de estos datos yo ajusto con una recta. Ahora, mucho cuidado, para ajustar los datos yo tengo que ingresar mi X y mi Y. Y el N. ¿El N cuánto va a ser? El N va a ser 1. Verán que algunas cosas ya les estoy diciendo, pero obviamente no les voy a mostrar porque esperamos que ese sea su deber. No es muy complicado tampoco. Entonces el N es 1 porque voy a ajustar con una recta. Es el número del polinomio. ¿Cuál van a ser los X y Y? En eso nada más tengan cuidado. Y hasta ahí va a llegar mi explicación porque si no ya les estaría haciendo el deber. El X va a ser M. Y el Y va a ser GRN. ¿De acuerdo? Voy a ajustar el logaritmo de el histograma acumulado. Entonces yo voy a hacer un polyfit de M GRN en grado 1 y con eso voy a obtener
los parámetros de mi recta que luego me van a permitir trazar mi línea. Entonces ese va a ser el deber para el día miércoles, ¿de acuerdo? Hacer funcionar esto será una parte del deber y la otra ajustar estos datos con una línea recta. Como les digo, no es tan simple así, luego se hacen unos criterios de dónde a dónde se considera la recta, las magnitudes mínimas, pero eso lo podremos ver posteriormente en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí llegaría nuestro deber. Como les digo, les muestro que funciona en el Octave, si es que no tienen el MATLAB, verán que el Octave lo pueden descargar en sus computadoras. Y como digo, puede haber problemas, compañeros, que no tienen directamente una computadora a disposición. Bueno, esos detalles, por favor, si es que no, si es que es así, pues por favor tienen que hacerles conocer, porque si no, no podemos avanzar, ¿no? Ver si hay otra solución. Pero generalmente, pues no ha habido todavía ninguno que me haga conocer esto, si realmente no tengo cómo trabajar, estoy en una situación, bueno, porque vamos a tener que hacer varios ejercicios de estos, ¿no? Esta materia, verán que es una materia ya muy aplicada. Entonces, por eso les digo, no, tampoco les pongo funciones muy complicadas de MATLAB, porque yo sé que ahí el Octave no va a funcionar, pero estas cuestiones sí van a funcionar en el Octave, ¿de acuerdo? Entonces eso, entonces queda explicado, verán de una vez el deber, por favor. Profe, una Sí, pregunta. ¿De la magnitud 3 para abajo igual sigue una línea recta? perdón, no escuché porque pasa Sí. todo el ruido de la calle. De la magnitud 3 para abajo de la gráfica que estaba hace un rato, ¿sigue una línea recta o cambia la curva? O sea, si tú dices hacia la izquierda, Ajá. justamente ahí la idea es que va a cambiar. Aquí esto empieza a cambiarse y a hacerse más plano. Con los datos que tenemos nosotros, Ajá. ¿sí? Se llega hasta aquí. Y además para el peligro sísmico se considera solo desde 3, porque ya terremotos de magnitud 2 Ujú. son muy pequeños, Claro, sí. no tienen interés. Ahora, si es que lo que vamos a hacer es esto para una central nuclear, ahí sí es importante llegar hasta 1. ¿eh? Pues ahí Ujú. viene ya el detalle. Pero en forma general, de hecho, muchos cortan aquí en 4 mismo. ¿sí? Ni en Ya. 3.5, es en 4 mismo. Aquí vamos hasta 3 porque es el valor que da el geofísico en sus catálogos. Que la Ya. magnitud mínima es 3. Pero sí, luego de eso empieza ya a decaer. Por eso digo, esto no es una recta. Pero la primera aproximación es hacerlo como una recta. Ya. ¿De acuerdo? Ujú. Lo mismo acá las máximas, ¿no? O sea, hay unas máximas que se cortan para luego, a partir de eso, establecer mi Gutenberg-Richter, es decir, mi función, que es una parte que es una línea recta, que es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna, no sé dónde quedó la presentación. No sé si hay alguna duda adicional, verán, como les digo, en lo posible, les trataré de poner cuanto antes la clase, ya saben que se demora hasta que se descargue, es todo un proceso que parece que no entienden todos cuando nos ponen a cargar todos los videos que hacemos, pues bueno, sí, no es tan rápido, ¿no? O sea, que primero se descarga a la máquina, luego hay que volver a cargarlo al YouTube, luego ponemos el clic en el enlace. Ahora, yo sé que hay algunos profes que no les ponen en el YouTube, ¿no? Yo prefiero dejarlo ahí en YouTube, que es más asequible a todos, ¿no? Porque pues generalmente se puede poner el link directamente a la, al drive nomás donde se descarga, ¿no? Pero lo importante es que esté ese link. Tomo un rato más subiéndolo al YouTube porque pues queda un poco más ordenado a veces después también para tenerlo hasta de evidencia, ¿no? Porque pues eso del drive se puede borrar un día. Es decir, se hizo o no hizo la clase, en el YouTube es mucho más estable, sabemos que va a quedar ahí. Eso, entonces recuerden por favor también lo que habíamos hablado con el pedido de los compañeros de si era posible cambiar las fechas. Yo les mostré que lamentablemente mi horario ya está, inclusive ahí ya ha tomado unas fechas. Bueno, veamos, si es que tal vez la siguiente semana, pero igual tenemos que continuar con estas fechas tal como está acá. Entonces quedaríamos hasta ahí, ¿no? Esperando de que
Recuerden, el día miércoles les subiré el deber, pero pueden seguir revisando. Yo les subiré más, porque la idea tampoco es dejarles así tanto tiempo, ¿no? Pues hay que dejar un tiempo adecuado. Entonces, 24 horas me parece más que adecuado, o sea, entre el miércoles y el jueves. Pero pueden ir revisando un poco eso, o sea, verán hasta el miércoles, a ver los compañeros que no tienen a disposición una computadora, cómo pueden resolver eso, si es que no lo van a resolver definitivamente, pero bueno, pueden resolverlo, si miren, no puedo ahorita, entonces tendré que saber que desde ya puedo contar con la computadora de mi amigo, de mi hermano, no sé, en el cibercafé, bueno, si es que hay alguna solución, si es que no la tienen personalmente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo, no es para mañana el deber, ya vayan pensando para el miércoles, ¿de acuerdo? Y también recuerden esto de las tutorías, ¿no? Que si hay dudas, todo esto acerca del deber, eh, pues también tomar en cuenta eso, ¿no? De que las tutorías son en función de lo que ustedes pidan. Si no, pues yo haré otras tutorías con otros estudiantes que lo pidan, ¿no? Porque eso había sucedido, ¿sí? Pues que a mí nunca me hicieron una tutoría. Bueno, eso hay que pedir. Si es que no lo piden, pues, pues no es otra clase, ¿no? Porque si no, simplemente, digamos, hagamos otra clase más, ¿no? Simplemente eso lo hacemos en función de que lo piden, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos hasta ahí, por favor, ¿no? Revisen eso la clase y pues, si no hay más dudas, estén atentos al deber el día en la mañana. Y por ejemplo, ahí piensen, ¿no? Por eso les decía, miren, o sea, de todas maneras, vale la pena. Una vez más sobre esto de los horarios, ¿no? Les decía, generalmente cuando hay la necesidad de estas tutorías es cuando se les manda un deber. Pues yo por eso, miren, les digo, el miércoles en la mañana, yo les subí, están viendo la pantalla, ¿no? El miércoles de la mañana, ¿ven? Que es dejado justamente libre para eso, para subir el deber, de tal manera de que, por ejemplo, si ustedes el miércoles en la tarde hay la necesidad de hacer una tutoría sobre lo que se pueda poner de deber. Ah, perdón, espérense, estoy mal, disculpe. La idea sería, sí, yo creo que podemos inclusive hacerlo así, ¿no? O sea, porque podemos, estoy pensando que estamos en la clase en la mañana, no, perdón, estamos en la clase en la tarde. Entonces, de todas maneras, si ven, la idea sería que yo subo el miércoles de la mañana, de todas maneras, ustedes tienen toda la mañana para revisar el deber, si es que hay alguna duda, toda la tarde igual, inclusive el jueves en la mañana para plantear si es que hay el caso de una necesidad, de una tutoría, de una pregunta para hacer el deber, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo, ¿no? Están esos horarios ahí un poco libres, ¿sí? Porque si nosotros, pues ya hay otras actividades que ya nos han puesto. Entonces, creo que con eso ya queda más claro este asunto de qué mismo pasa con las tutorías. Si es que hay la necesidad, como digo, si es que les funciona, saben, entienden bien, pues ningún problema. Entonces lo hacen y lo suben como siguiente deber. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna duda más, quedamos hasta ahí. Profe, sí, una Sí, pequeña duda más. ¿El claro. examen parcial para cuándo quedaría? Ah, cierto, eso. Ah, cierto. Eso estaba en la, claro, hay que ver. Yo creo que no era para este, no era este el examen parcial, me parece, ya es el examen parcial, claro. Veamos. No, por eso estaba ya justamente la guía, eh, geología ambiental, guía informativa. Habíamos dicho que lo que consideraríamos examen parcial, si ven, no, todavía estaríamos para el, eh, a ver, tenemos, acá está, ¿no? Formativa, 25 de agosto, todavía tarea. Y el 1 de septiembre, examen parcial. Entonces, esta siguiente también es tarea todavía, ¿no? Entonces, 25 de agosto, el miércoles, es todavía por o tarea. ¿De acuerdo? Y de ahí, si la siguiente semana, ya la actividad que hagamos la siguiente semana será considerada el examen parcial. Ok. Ujú. Bueno, entonces, listo. Entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Si no hay más dudas. Hasta luego.